Calidad y servicio. ¡Abracadabra! ¡Que la página se haga ya! ¡Shu, shu, shu! Y no ve. Ni con magia se puede hacer una página en solo 5 días a un precio tan accesible. Eso podría hacerlo alguien con un don muy especial. Para poder diseñar, programar y estar en la red con tu página web en solo 5 días y a un precio inigualable, se necesita contar con DonWeb. Entra a donweb.com y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. donweb.com, el don de hacer posible lo imposible. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino necesita encontrar el camino de la recuperación plena de la actividad y del reencuentro con el público. Hoy, que se impulsan políticas de Estado que buscan desactivar definitivamente al sector audiovisual y que la propia Escuela de Cine del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, la ENERC, está severamente desfinanciada. Desde GPS Audiovisual Radio seguimos apostando, seguimos renovando nuestro compromiso con una cultura plural, libre, accesible, diversa y que cuente con apoyo del Estado para el desarrollo de nuestra sociedad. Bienvenidos a esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles Gonzalo Sorais y en la dirección artística Jessica Bernardú. Estamos en la 7ª temporada de GPS Audiovisual Radio y comenzamos de la siguiente manera. El reciente lanzamiento del podcast Universo Montes Bradley tiene el propósito de introducir la obra documental de Eduardo Montes Bradley al público latinoamericano y crear un contraarchivo discursivo en español que acompañe el peso de que sus películas ya tienen en distintos circuitos norteamericanos. Estamos con Eduardo Montes Bradley para profundizar algo más en su obra. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Estoy en el lobby de un hotel, o sea que si se escucha mucho eco o azafatas correteando por el fondo, es eso. Bueno, digamos que ya estás en España entonces, ya no en Estados Unidos. Pero bueno, vamos para adelante. Acabas de lanzar el ciclo de entrevistas Universo Montes Bradley en podcast, ¿no? ¿Cómo fue el desafío de sintetizar tus ideas, tu forma de concebir el audiovisual en poco más de 20 minutos? Por episodio, sí. Creo que no lo podría haber hecho si de no haber mediado tu participación, digamos, la posibilidad de que alguien busque organizar esas ideas y esos conceptos en algo que tenga sentido y que pueda ser, me gusta usar la palabra traducido, la transliteración, es decir, que lo que yo quiero decir pueda ser entendido a la audiencia que te conoce. Entonces eso me pareció absolutamente formidable y por cada una de las personas que puedan entenderlo o acercarse a estos planteos de los que hemos estado hablando, hay 100 más, ¿no? Sí, efectivamente es un efecto multiplicador, por lo menos el que buscamos, ¿no? El primer episodio del podcast se titula El Contraarchivo. ¿Qué representa este concepto para vos? ¿Cómo se vincula con tu obra documental?
Creo que en un principio me gustaba hablar de archivo documental y tenía un contrasentido, era como una especie de suicidio intelectual, porque generar un documental para archivarlo es volver a poner las ideas y la documentación y la investigación y el trabajo intelectual en el lugar del cual lo sacaste. Entonces, sacarlo de un cajón para ponerlo en otro. Entonces, ¿qué sentido tiene pasar y atravesar por las penurias a las que nos somete el cine documental para poder crear un hecho audiovisual que después termina archivado en una filmoteca? Ajá. Ir al Archivo General de la Nación o a cualquier otro archivo, puede ser la Biblioteca Pública de Nueva York, a recuperar imágenes y sonidos para crear nuevas imágenes y sonidos que van a ir a otro archivo. Ese es el archivo. El contraarchivo es crear algo que sirva para recuperar todo eso, que continúe, que esté vivo, Claro. que no se pierda, incluso que lo puedas cambiar. Claro. Que ofrezca relecturas, ¿no es cierto? También ese es el sentido, y además trayendo al presente personajes que generalmente, por lo general en tu obra, digo, la obra norteamericana fundamentalmente, pertenecen a otros momentos de la historia. Sí, yo me pregunto a veces, creo, y no estoy seguro, corregime si me equivoco, yo creo que Pino Solanas, hizo una versión de La Hora de los Hornos en tardía, la modificó, creo, no estoy seguro. Pero yo creo que eso, con la manera en que nosotros trabajamos hoy, puede hacerse mucho más efectivamente. ¿Por qué no pensar en documentales vivos? Bueno. ¿Por qué los documentales no pueden modificarse? Sí, esto lo hablamos en el podcast en uno de los episodios, y bueno, ahora lo traemos aquí al programa de radio donde estamos hablando de este lanzamiento, ¿no? Es una de tus preocupaciones, de tus ocupaciones al hacer una obra documental, ¿no? Que tenga vida, el personaje cobre vida, y que vos habías usado una palabra, creo que porosidad también, ¿no? Sí. La idea de porosidad fue la primera vez que escuché ese concepto de personalidades poco porosas, vino de Horacio González, durante el trabajo que hicimos sobre Julio Cortázar, en la cual él hablaba del mármol, del bronce, y de lo que el mármol y el bronce tiene, ya lo sabemos. Él no lo sabía, el mármol sí tiene porosidad, pero eso me enteré luego trabajando sobre escultura. El bronce no tiene porosidad, y por eso cuando hablamos de bronce y constituimos personajes históricos en bronce, nos es muy difícil volver a manipularlos, volver a afectarlos, cambiar, y nosotros cambiamos. Yo pienso distinto hoy de lo que pensaba ayer. Ahora, al mirar en retrospectiva tu filmografía, ¿no? A través de esta serie de entrevistas, ¿cambiaste tu propia definición sobre cuál es el fin de hacer un documental? Absolutamente sí. Creo que incluso desde un principio yo hablaba de perfiles biográficos. Y me volví bastante antibiográfico últimamente. La idea de las biografías empiezan a molestarme profundamente, seriamente. Creo que soy abiográfico. ¿Por qué? Porque la cuestión no pasa por la cuestión biológica, no pasa por estos documentales que siempre empezábamos diciendo. Osvaldo Bayer empieza en su documental: yo nací tal día de febrero de 1927 en Santa Fe. No tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es que su nacimiento nos permite a nosotros entender Santa Fe en 1927. Es decir, el individuo tiene que servirnos para entender sus circunstancias, y no las circunstancias para entender al individuo. Y al mismo tiempo vos hablabas en estas conversaciones que tuvimos en Universo Montes Bradley,
que bueno, ya empezó a estar disponible, el primer episodio está disponible desde ayer, ya conversaremos sobre esto también. Pero vos decías que cobraran vida, que no fuera algo, el concepto del contraarchivo, de que cobraran vida, de que fueran dinámicos. Y otro concepto que vos manejaste y seguís manejando y mucho, es que sea algo interesante, pero no para vos. Sí, ese es un aspecto, ¿no? De decir, que yo incorporo a me mi interesa trabajo a mí, ahora que... bueno, Perdón. a muy poca gente más le interesa. No, creo que es interesante porque yo empiezo a pensar en mí más que como un biógrafo, como un traductor de situaciones, no de personas, sino de circunstancias de esas personas. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito que mis hijos eventualmente sepan quién fue Julian Bond, quién fue Martin Luther King, quién fue Osvaldo Bayer. Y necesito que mi madre hoy entienda quién es Paul Chalef, quién es Joy Brown, quiénes son estos artistas sobre los que yo estoy trabajando y sobre quiénes trabajo. Entonces, pienso en mí como en un traductor. Ahora, si yo me dedico a plantear simplemente las particularidades biográficas, el trabajo muere ahí, porque son una serie de datos. Pero si contextualizás esos datos y traducís quién es esa persona no solo es querible, sino te ayuda a entender el tiempo. Claro. Ahora, en un contexto donde el cine independiente latinoamericano tiene cada vez mayores dificultades, ¿no?, para encontrar fondos con los cuales financiarse. ¿Cómo funciona tu esquema de producción, de producción, de realización? Está basado fundamentalmente en la estructura de la letra de un tango que dice: ¿dónde hay un mango, viejo Gómez? Los han limpiado con piedra Pómez. El tema es qué es lo que podés hacer, con cuánto lo podés hacer y quién está interesado. Tiene que haber alguien. La mayor dificultad que presenta la realización de un documental está generalmente en uno. Porque uno está interesado en hacer ese documental. Nadie más. Y si nadie más está interesado en hacer ese documental, es un documental que aparentemente todavía no puede hacerse. No digo que no debería hacerse, digo que todavía no puede hacerse. A mí me ha pasado en muchas oportunidades que he tenido que hacer trabajo de cine documental sobre ciencia para fundaciones científicas que me han pagado muy bien y que me ha permitido tomar ese dinero y gastármelo en contar las historias que yo quería contar. De otra manera, tenés que encontrarle a cada película su novio o sus novias. Te puedo dar un ejemplo muy concreto. En este momento, por ejemplo, estoy tratando de juntar el presupuesto que es necesario para hacer la película de Paul Chalef. Es un escultor que tiene mucha obra en el MoMA, tiene obra en el Metropolitan Museum of Art, es un nombre consagrado dentro de la escultura de cerámica, con una gran formación en Japón. Y es muy fácil. Lo primero que dije es: ¿a quién le tiene que interesar esta película? A los que coleccionan su obra. Entonces, ¿quiénes son los que coleccionan su obra? Entonces, con la complicidad del mismo artista, se produce una presentación. Esto se lo recomiendo a todos, creo que es algo que habría que hacer. A partir de ese momento empecé a contactarme con personas que han pagado por sus esculturas cifras considerables, que superan los $200.000. Y le digo, bueno, si yo hago una película, la obra de Paul no solo jerarquiza la obra de Paul, sino que jerarquiza tu propia colección. Entonces se trata de que en estos casos esas personas puedan colaborar con dineros de sus bolsillos
a la fundación que se encarga de recoger los fondos para esta película, que es el Documentary Film Fund. Esa entidad sin fines de lucro que fundaste Sí. con Soledad, ¿no? Sí, yo te había dicho que te había causado gracia, había dicho sociedad sin fines de lucro, pero con fines de locro. Sí, eso es lo que decís y en el este- podcast. En el podcast. En este caso, el locro no es el que me como yo, es el que se comen ustedes. Es decir, el locro es la película que nos alimenta a todos. Ujú. Pero el gran enemigo, en todo caso, es el egoísmo, es el narcisismo, es esta idea de decir, yo creo que esta película se tiene que hacer. Con eso no alcanza. Ujú. ¿Hay alguien más que crea que se tiene que hacer? Ujú. Ahí es donde está la pregunta. ¿Quién más cree que esta película debe poder contarse? Tengo un ejemplo de una película que abandoné hoy, por ejemplo, porque no hay nadie más que quiera contarla. Chao, no se cuenta. Pasemos a otra cosa entonces, claro. Pasemos a otra cosa inmediatamente. Claro. Ahora, ¿cómo se defiende la libertad del ensayo frente a los intereses de estos fondos privados, de estas entidades privadas? ¿Cuál es el límite para vos, No, para un creador? es muy curioso. Yo no pienso en esos términos. Definitivamente no. Creo que no hay diferencia entre un fondo privado y un fondo público, porque el fondo público está administrado por personas privadas. Es decir, cambian los gobiernos, cambian las circunstancias, cambian las políticas de Estado. Entonces te vas a encontrar con que cada política de Estado privilegia determinadas políticas, ya sean de izquierda o de derecha o lo más ecuánime posible. No hay mucha diferencia. Siempre están los individuos detrás del dinero. Lo que está claro es que no se puede producir sin dinero. Y lo que sería ideal sería tener una persona idónea detrás de las donaciones o un Estado idóneo detrás de las políticas de fomento cinematográfico. Y no siempre es así. Ahora, vos destacás que, tus películas, haces películas de una forma y para un circuito que el cine comercial no haría y para un circuito que no miraría. ¿En qué consiste esto exactamente? Bueno, mis películas están destinadas a perder dinero y a ser un fracaso de taquilla. Es decir, son dos aspectos fundamentales de mi obra. Eso no quiere decir que no se vean. Mi película sobre Evita, por ejemplo, que se llama Evita el documental del año 2005, tiene ya más de 2,5 millones de vistas acumuladas en bibliotecas públicas. No se ha dado en la Argentina nunca. Tampoco tengo ningún interés de que se dé, porque podés acceder gratuitamente en múltiples plataformas, no solo en YouTube. Podés acceder a través de bibliotecas públicas en cualquier parte del mundo. El año pasado en la India la vieron más de 24.000 personas, creo. Son películas que en tanto vos no tengas que recuperar los recursos, porque incluso es una postura anticapitalista, si lo querés pensar de esa manera, porque no hay, es la visión más anarquista posible sobre la producción del cine, o la producción del cine documental. No hay inversores. Cuando la gente dice, bueno, ¿cómo voy a recuperar mi dinero? Ni se te ocurre, le digo, nadie puede recuperar su dinero con mis películas. Pero también son películas que no van por el circuito comercial ni convencional. Digo, a vos no te preocupa el tema de lo que digan los algoritmos o lo que marquen las plataformas, ¿no? No, creo que los algoritmos y las plataformas las cambiamos nosotros. Creo que nosotros tenemos la posibilidad de hacer eso. Segundo, no creo en que las formas tradicionales sigan siendo tradicionales hoy. Ya sabemos dónde terminó el cine Cosmos. Fue una gran etapa de mi vida que yo adoré,
Luis Vainikov y toda la gente, y antes de Luis Vainikov, el padre y el Partido Comunista. Fue una época brillante, fue maravillosa, pero se terminó, no existe más eso. No hay más proyeccionistas. Y el efecto sala, a mí, pero en lo particular, me tiene sin cuidado porque mi trabajo es ensayista. Entonces yo creo que se experimenta mejor en la soledad de tu casa. Y si es con una pantalla de 100 pulgadas, mejor. Bueno, también es distinta la audiencia, ¿no? Si mal no recuerdo, en uno de estos episodios hablábamos de que hay cerca de 40.000 bibliotecas de universidades y de entidades culturales en los Estados Unidos, que es donde vos estuviste residiendo hasta ahora y donde hiciste toda esta obra. Y allí están alojadas en esas bibliotecas, en las videotecas, por decirlo de alguna manera, las filmotecas de estas entidades, están alojadas tus películas y disponibles en forma gratuita. Absolutamente. Algunas incluso, últimamente apareció una modalidad nueva, Julia, que es una universidad me pide comprar los derechos a perpetuidad de una determinada película, por ejemplo, la de los hermanos Piccirilli, los escultores del siglo XIX. Y entonces me ofrecen una cantidad de dinero casi insignificante, suponte $500, con los cuales piden a cambio de eso una sesión de derechos de la película, claro, y lo incorporan a los sistemas de ellos en caso de que en la próxima guerra nuclear desaparezca Canopy, no lo sé, pero lo hacen. Lo hacen de esa manera y es muy interesante. ¿Cuál es el público? El podcast también tiene la finalidad, el podcast Universo Montes Bradley también tiene la finalidad de llegar a nuevos públicos, ¿no? Por lo menos esto es lo que hemos conversado a lo largo de todo este tiempo, mientras hacíamos los episodios y antes también. Pero me gustaría que ahora aquí para la audiencia de nuestro programa de radio contaras cuál es el público que vos imaginás de aquí en más, este público digital, si se quiere, audiencias digitales que vos imaginás para tus películas. Mira, es muy simple. Por ejemplo, hace un par de meses atrás se dio en la Biblioteca Nacional la película Deliciosas Perversiones Polimorfas, que es el documental que yo hice con Alberto Laiseca. Y en la sala había un número importante de 13 personas. Yo creo que no tiene mucho sentido hacer una película para que 13 personas la vean en la sala Borges en la Biblioteca Nacional. Constituye un orgullo patrio, sí, me encanta. Me molesta la escultura, el monumento al Papa Juan Pablo II afuera de la biblioteca, pero ese es otro tema. Pero me trae mucho gusto que la Laiseca esté adentro, que se vea, que se discuta. Pero lo que quiero con estos podcasts, lo que me gustaría ver es que la base, ponerlo así, la base de datos, en donde estos escritores argentinos fueron contextualizados, estudiados hasta el hartazgo, con los cuales hemos pasado temporadas, desde Ana María Shua hasta Héctor Tizón, Alberto Laiseca, hay casi 30 películas de escritores argentinos, puedan formar parte de la consulta directa. Incluso me los imagino fraccionados. Invito a la gente a que tome mis películas y las corte en pedacitos y las use para enfatizar determinados aspectos. Por ejemplo, trabajarlas como si fuese un rompecabezas. Toma esas 30 y tantas películas y cada vez que se habla del primer peronismo, por decir algo, puedes hacer una película con todas esas perspectivas de todos esos escritores sobre ese particular episodio de la política argentina, primer peronismo. Es decir, usen las películas para pensar
No son objetos artísticos muertos, no son monumentos que hay que observar. Claro. No me interesa la crítica, me interesa que ayuden a que el pensamiento, como decía David Viñas, a que el pensamiento circule. Que el pensamiento circule, exactamente. Bueno, de estas cosas y de estos temas y algunos muchos otros más, es que habla entonces Eduardo Montes Bradley en esta temporada de podcast que acaba de lanzar, Universo Montes Bradley, que está disponible en el canal de YouTube de Eduardo Montes Bradley y a través de la web montesbradley.com. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, buena experiencia allí en España y en Valencia en particular, que es un lugar fantástico. Te mando un abrazo. Y que el conocimiento circule. Muchas gracias a vos. Exactamente, gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Candela Bay y Tino Pereira, directores del documental Blasta, El recuerdo no es eterno, repararon una injusticia histórica al recuperar la mirada de una de la pionera, diría yo, que desafió a la industria cinematográfica de los años 60. En el inicio del periplo europeo de la película, la van a presentar en el Festival de Cine de Pula, en Croacia, que es la localidad natal de Vlastala. Estamos con Tino porque, bueno, Candela está en otros menesteres en este momento, allí en España, donde acaban de llegar, tengo entendido. Ya están en Europa para iniciar esta nueva etapa de Blasta, El recuerdo no es eterno. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo andás? Muchas gracias por el llamado. Bueno, ¿el Festival de Cine de Pula los buscó a ustedes o ustedes se propusieron llevar el documental al certamen? Y fue un poco y un poco. Nosotros ya veníamos hablando con la Municipalidad de Pula ya hace un par de años, cuando vinimos al Festival de Trieste presentando un corto sobre Vlastala, que habíamos abierto el festival del Festival Cine Latinoamericano de Trieste. Y bueno, aprovechamos que está muy cerca Trieste de Pula. De hecho, Trieste es otra ciudad donde vivió Vlastala mucho tiempo. Y tuvimos una cita, bueno, con gente de cultura, del gobierno. Y ahí surgió también el tema del festival. Y bueno, a partir de ahí empezamos a activar. Y es como suceden en general muchas veces las cosas, ¿no? Se empieza a charlar de un lado, de otro. Costó, porque bueno, es una programación muy vasta. El Festival de Cine de Pula tiene muchísimas películas, es bastante largo. Y bueno, se hizo además de nuestro documental un homenaje que de alguna manera replica lo que pasó también en Mar del Plata y otros festivales, que es mostrar sus dos películas que fueron digitalizadas por Gótica a partir de una copia de la Fundación Cinemateca Argentina, que es donde encontramos las películas de ella. Y bueno, a partir de eso se hace ese homenaje como completo, ¿no? Y ahora también estamos buscando un poco ver si le podemos poner una placa a la casa donde ella nació y donde ella vivió ahí en Pula, pero bueno, todo así, ¿no? Todo mucho de remar un poco. Todo empieza a ocurrir en este preciso momento, ¿no? Justamente después del paso por el Festival de Mar del Plata, se abre ahora una etapa de exhibición, de distribución europea del documental. ¿Qué nuevo sentido le encuentran a lo que está pasando y a la película? Bueno, en general los documentales que tratan sobre un personaje histórico suelen tener en cierto sentido a veces un recorrido acotado, porque si el personaje no tiene nada que ver con el lugar, no hay forma como de asociarlo al lugar, muchas veces los programadores de los festivales te dicen, mira, el documental está buenísimo, nos interesa todo, pero acá esa figura no interesa, no la conocen, entonces
como a veces termina primando eso, que la calidad artística de la película, eso lo sabíamos, lo sabemos. Entonces un poco que nos focalizamos obviamente en festivales de cine de mujeres, cine feministas, y por otro lado, festivales en Italia, ¿no? Que fue donde ella hizo su carrera, donde conoce a Catrano Catrani, que también fue director de cine argentino, donde ella se formó. Y en Italia estuvo en varios festivales también, y bueno, Pula era un poco la frutilla del postre, porque sentíamos que tenía que estar ahí sí o sí, porque es una ciudad que no, que no conoce mucho tampoco esa herencia. De hecho, digamos, su figura, que es la que le da el nombre al cine, que está allí en Pula, que es Alida Bali, es la única persona, digamos así, muy conocida que ellos tienen como símbolo del cine croata, o cine por lo menos de Pula, ¿no? Y bueno, y ahora tratamos de sumar a Vlastala a eso, ¿no? Ajá, y ¿cómo creen, precisamente, ¿no? ¿Cómo creen que va a resonar el documental ante el público croata cuando se enteren, la mayor parte de ellos, por lo que vos decís? Entiendo que por lo que vos decís, que esta mujer fue una pionera del cine latinoamericano, esta compatriota de ellos, de alguna manera. Bueno, nosotros esperamos que bien. También estamos intentando que traduzcan el libro al croata o al italiano, porque bueno, allí en Pula las personas son en general bilingües, ¿no? Con el italiano, hablan mucho por estar ahí en la frontera. También para que se termine de conocer. Dar a conocer una figura, cualquier ámbito, es siempre un trabajo bastante largo, ¿no? Que lleva mucho tiempo. Nosotros ese trabajo ya lo hicimos acá, lo seguimos haciendo allá en Argentina, y bueno, estamos tratando de replicarlo acá en Puebla. Yo creo que va a interesar porque, bueno, ya digamos, desde el gobierno de Pula, de la municipalidad de Pula, que no son gente del cine, ya se interesaron porque, bueno, es un personaje ilustre de la ciudad, así que vamos a seguir moviendo el documental para que siga resonando esa figura. De hecho, después de la película va a haber una charla también con algunas personalidades de ahí, críticos de cine, ¿no? Que se interesaron por este tema. Así que va a ser un poco completito, ¿no? Se van a poder ver sus películas, nuestro documental y esa charla que, bueno, espero que interese. Todo esto va a ser ahora, en muy pocos días, ¿no? Sí, esto va a ser el 16 de julio, jueves, y después se van a dar las dos películas el fin de semana en el cine Alida Bali, que bueno, tienen subtítulos, todo, se hizo todo un trabajo importante de eso para poder llegar a otros públicos. Así que bueno, ahí el homenaje va a ser completo, y después de ahí nos vamos a Finlandia, que eso fue una posibilidad que surgió muy linda. Que vamos a presentar la película en el cine de Aki Kaurismäki. Es un cine que él tiene en su ciudad natal, que es Karkila, que es una ciudad 1 hora y media de Helsinki. Bueno, él agarró una fundición abandonada, o parte de una fundición abandonada, y con otros socios crearon un cine, y una comunidad muy pequeña, son creo que 8.000 habitantes, una cosa así. Y bueno, se hacen movidas culturales y se pasan películas, y bueno, vamos a poder presentar también nuestra película allí, lo cual también nos representa un orgullo muy grande. Y luego vamos a terminar por ahora, porque quizás puede surgir otra cosa, aquí mismo en Madrid, en el Cine Doré, ¿no? El mítico Cine Doré, que nosotros ya habíamos presentado hace unos años, habíamos traído una versión digitalizada de Las Furias, que tuvo sala llena, y para nuestra sorpresa absoluta. Y bueno, y ahora vamos a hacer de nuevo este triple programa con nuestro documental y las dos películas de ella, de Vlastala, ¿no? Los modelos y Las Furias. ¿Cómo surgió esto de Kaurismäki? ¿Cómo llega a él el documental, la existencia del documental? En general, todas estas cosas suelen suceder porque uno empuja, ¿no? Y uno va tirando líneas. En general, cuando uno viaja a Europa, quiere aprovechar el viaje lo máximo que uno puede, y empieza a buscar lugares, y surge de decir, bueno, ¿y si conocemos Helsinki? Y Helsinki es Kaurismäki, y Kaurismäki es, uy, pero Kaurismäki tiene un cine, ¿y qué pasa así? Y bueno, y empezamos a charlar, y bueno, fueron súper abiertos, la verdad. Y les interesó
la película la decidieron mostrar. A veces como muy simple, ¿no? A veces uno dice, bueno, le da vergüenza, si no, ¿a quién le va a interesar? Nosotros en ese sentido ya hemos perdido toda la vergüenza y nosotros presionamos y vamos y preguntamos y todos los lugares que conseguimos para presentar la película es porque vamos y lo peleamos y lo charlamos y bueno, y así van surgiendo las cosas. El mundo del documentalismo, bueno, ustedes siempre cubren muchos documentales, ¿no? Sí. Y hacen muchas entrevistas. El director es el productor, el distribuidor, todo, ¿no? Sí. Hace un poco todo. Así que es eso. Y ese es el trabajo que, bueno, que vienen haciendo ustedes, ¿no? Con Candela Bay, con tu compañera. ¿Y cómo dialoga el documental con Por ser mujer, la biografía impresa que ustedes ya hicieron? Bueno, la primera idea que habíamos tenido con Blasta Lab había sido hacer un documental. Nosotros somos documentalistas, así que pensamos como un poco de esa manera. Pero cuando nosotros quisimos empezar a hacerlo, hace como 10 años ya, nos dimos cuenta de que no sabíamos nada de esa figura y de que no era muy fácil tampoco conseguir esa información que no teníamos. Y fueron muchos años de investigación para conocer algo de ella. En un momento la investigación terminó siendo tan profunda, nos apasionamos tanto y tuvimos tanta cantidad de información que pudimos prácticamente reconstruir su vida año a año. Y ahí nos dimos cuenta de que no podía acotarse a un documental, ¿no? Que había que hacer un libro. Y ahí escribimos la biografía, donde está de alguna manera todos los datos duros de su vida, o reflejamos toda su vida. Y también de alguna manera eso nos liberó para hacer el documental, ¿no? No queríamos que fuera un documental televisivo, de cabezas parlantes, ¿no? Sino que fuera otra cosa. Entonces nosotros siempre decimos, bueno, la información está toda en el libro. El documental es otra cosa, es un poco el diario de nuestra búsqueda, ¿no? Y a partir de eso habla de otras cosas de las que no habla el libro también, ¿no? ¿Y qué aspectos más novedosos tiene el documental? Teniendo en cuenta esto que decís vos, ¿no? Y un poco narra justamente todo esto, toda esa dificultad que tuvimos para encontrar la información y cómo esa información fue apareciendo, a veces de maneras muy insólitas o cubriendo muchas partes del globo. De hecho, hay una parte del documental que nos gusta mucho, que es una secuencia de animación donde al hijo de Blas Talá, Víctor Catrani, lo terminamos encontrando gracias a la tumba de una hermana de Blas Talá que estaba en Australia. Y a partir de ahí nos encontramos unos familiares en Australia que nos pasaron el teléfono del hijo, o sea, sería del nieto de Blas Talá, que estaba trabajando en Birmania y de ahí a Italia, ¿no? Como todo ese recorrido y bueno, eso tratamos de reflejarlo un poco, todo cómo fuimos yendo a cada lugar. Y también además, creo que otra parte importante del documental habla sobre la problemática tan nuestra de la conservación, ¿no? Este problema justamente para encontrar sus copias, que se pensaban que estaban perdidas, que luego aparecieron, y bueno, ¿y qué hacer con esas copias cuando aparecen, ¿no? Bueno, el documental habla también un poco de eso, toca esas otras temáticas, y además de alguna manera tomamos las cartas, que fueron una fuente primaria muy importante para el libro, pero yo creo que en la película adquieren un carácter más sentimental, más emocional. Obviamente que el libro es un lenguaje un poquito más emocional de la película, y yo creo que tiene más fuerza, digamos, ¿no? Y el libro es un trabajo prácticamente académico, ¿no? Nuestra idea con el libro es dejar algo para que los que vayan a investigar, sea Blasta o sea a otras mujeres, otras pioneras de ese momento, posteriores, bueno, tengan una base ya de donde agarrarse, ¿no? Y que no tengan que hacer todo el trabajo que hicimos nosotros, de la misma manera que nosotros abrevamos en un montón de libros de todos los académicos que nos precedieron y agradecemos un montón porque también nos simplificaron mucho el trabajo. Bueno, el trabajo académico es un poco esto, ¿no? Tomar la posta del anterior y seguir. Bueno, quisimos hacer un trabajo lo suficientemente serio para que alguien pueda tomarlo y seguir, ¿no? A partir de eso. ¿Y con el documental qué crees que va a pasar? No sabemos todavía. A veces es un poco libre. Nosotros también investigamos mucho a Catrano Catrani, que es el marido de Blas Talá, que hasta
su muerte, ella era la esposa de Catrano Catrani. Yo creo que a partir de nuestro trabajo, Catrano Catrani pasa a ser el marido El de Blas marido Talá. de... Claro. Catrano Catrani fue un productor y un director muy conocido en su momento, muy conocido, pero también fue muy rápidamente olvidado, como muchísimas personalidades de ese momento, salvo las que se pudieron reconvertir en otra cosa. Muchísimos directores del cine clásico argentino han sido absolutamente olvidados, a pesar de haber sido muy famosos en su momento. Bueno, ese es el caso de Catrano Catrani. Tiene una historia muy interesante también, atada obviamente a la de Blas Talá, pero también como director fue un pionero en la idea de federalizar el cine argentino. De hecho, si uno hace un recorrido por todas sus películas, casi todas sus películas ocurren en provincias distintas, en el interior, hasta sus cortometrajes, ¿no? Sí. Entonces, me parece eso muy interesante, esa idea de cómo un italiano que cae en Buenos Aires en el 38, por ejemplo, su primer cortometraje que fue premiado se llama Catamarca, Tierra de la Virgen del Valle, ¿no? Imaginemos ir a filmar a Catamarca en el año 41. Hizo un documental sobre las carnes, parece fue a La Pampa, ¿no? Y, filmó en el Yao Yao, o sea, todo eso en la década del 40, 50, filmó en Mendoza, en Santiago del Estero. Una cosa muy, muy rara, la verdad, lo que hizo él. Y así, bueno, y así tapó entonces la figura de Blas Talá hasta que llegaron Candela Bay y Tino Pereira para echar luz sobre esta pionera del cine argentino, ¿no? Y latinoamericano, ¿no es cierto? Sí, de hecho, para el momento que ella filma, no había ninguna otra cineasta latinoamericana que estuviera filmando largometrajes de ficción. En los 60 no hay ninguna, hay algunas que le precedieron y algunas que le sucedieron, pero en el momento en que ella filma era la única. Lo cual, bueno, dice mucho de las diferencias tremendas que había y que sigue habiendo, ¿no? En cuestiones de géneros en la industria cinematográfica. Pero sí, y nosotros nos gusta mucho también rescatar de su figura la idea de que fue todo trabajo lo que hizo ella, realmente, mucho trabajo, y para que ella llegara a hacer su película hubo otras que no llegaron, ¿no? Entonces, eso nos parece siempre importante rescatar. Totalmente de acuerdo, sí, así es. Bueno, Tino, muchísimas gracias por este contacto entonces y bueno, lo mejor en este comienzo de gira europea de Blasta, el recuerdo no es eterno. Te mando un abrazo muy grande desde aquí, desde Buenos Aires y también a Candela. Bueno, un abrazo a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Teresa Constantini regresa a los escenarios teatrales. Su retorno se concreta con el estreno de Otras Palabras, una obra de Sebastián Irigo, en la que comparte cartel con Adriana Salonia. Se presentará el sábado 1 y el miércoles 5 de agosto en Clásica y Moderna. Recibimos con mucha alegría a Teresa Constantini. Bienvenida, Teresa, ¿cómo estás? Gracias, Julia. Bien, ¿cómo andás vos? Bien, acá en el aire en este momento, pero bien. Bueno, elegir un texto que te represente en esta etapa de tu vida no debe haber sido una tarea sencilla. ¿Qué fibras íntimas tocó Otras Palabras para que dijeras, esta es la historia con la que quiero volver a escena? Bueno, en realidad este espectáculo ya lo hicimos el año pasado con Adriana, se estrenó en Punta del Este, en ese lugar que yo tengo en José Ignacio todos los veranos, que me dan un espacio para hacer algo, y lo estrené con Ceci Dopazo. Después la hice con Georgina Barbarosa en la Feria del Libro, porque al ser un diálogo entre amigas que se mezcla con la lectura de las cartas de grandes intelectuales como Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Frida Kahlo, que escribía unas cartas muy, muy lindas hablando del amor,
tenemos también a Elizabeth Taylor, bueno, Jean-Paul Sartre, Juan Rulfo. Fue como intercalar entre la lectura, está Vita Sackville también, y entonces fue mutando a medida que lo hacía con otra de mis actrices amigas. Y con Adriana fue un reencuentro divino, porque bueno, nos conocemos hace muchísimo tiempo, y lo hicimos el año pasado 2 veces, y ahora apareció el ofrecimiento de Clásica y Moderna, un espacio que para mí es emblemático de muchos recuerdos de tantas amigas y amigos que he ido a ver cantar ahí. Y bueno, allá vamos. Cuando me ofrecieron algo, dije lo que tengo más a mano es retomar otras palabras. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Seguramente muy bien. Ahora, compartir, recién mencionabas las otras actrices con las que también hiciste este espectáculo, ¿no? Compartir, en este caso con Adriana Salonia, ¿en qué modificó o qué otro elemento le agregó o te agregó a vos como intérprete Bueno, esta nueva dupla? la verdad que fueron todas muy diferentes. Con todas tuve una experiencia distinta, con lo cual me siento privilegiada, porque es eso que decís. Con Adriana me encontré frente a alguien que además tiene muchísimas ganas de trabajar, y trabajamos mucho juntas el texto, que tiene una disciplina impresionante, y escribe y arma. O sea, fue una gran colaboradora. Me ayudó muchísimo en el armado de los textos entre las dos, ¿no? Y bueno, una actriz que a mí me encanta, que me parece extraordinaria, y que en la lectura de las cartas es brillante lo que hace. Así que nada, algo muy lindo, muy, muy lindo hacerlo con ella. Y bueno, me dieron muchas ganas de repetirlo con ella, porque sabía que estaba en España y con muchas ganas de trabajar. Y entonces la llamé, y ahora vuelve y estamos. Y aquí están entonces lanzadas. Bueno, históricamente en tus producciones de ficción las mujeres son fuertes, complejas, con voz propia. Esto ha sido una constante, ¿no? ¿De qué manera esa perspectiva de género y esa fuerza femenina se refleja en este nuevo espectáculo, Teresa? Ay, de una manera súper fascinante, porque mira, todas estas mujeres de las que leemos cartas, que realmente sentimos que son íntimas, pero que son hechos artísticos por la redacción que tienen, fueron unas adelantadas. O sea, son parte de un feminismo, por llamarlo de alguna manera. Hablando de género, hembras, que vos conociste el espectáculo también, habló de las nuestras, las Sí. argentinas, de las que no se hablaba demasiado, y menos unidas en cómo además entre ellas se habían conocido, y muchas de ellas para mí eran desconocidas en su tarea y en su defensa de la mujer. Algo que tiene que ver con haberlas puesto de nuevo en escena, que terminaran siendo calles de Puerto Madero, en algún momento es eso lo que pasó. Y en este caso, la reflexión con Sebastián Irigo, que es el autor del proyecto, que trabajamos juntos en esto, fue traer al hoy a estas mujeres que ya hablaban de las cosas que hoy están diciendo las más jóvenes, digamos. Ellas ya decían todo esto en perspectiva de género, en libertad sexual, en ser libres, independientes, a pesar de estar con un hombre. Y ahí me parece que apareció algo que tiene que ver como es con el amor, con la sexualidad, con la literatura, con el tiempo en el que vivían. Y siguen estando ahí, son fuertísimas. Aparte, bueno, fueron mis autoras, además, las que yo leí siendo muy joven y que me inspiraron tanto. Claro. O sea que es una vuelta
a lo mejor de tus lecturas, de tus reflexiones, ¿no? Imagínate, quedó grabado para siempre, ¿no? Lo de Virginia Woolf hablando del cuarto propio. Y yo Sí, siento que el cuarto propio estaba acá, ¿no? Que en todos nosotras el cuarto propio es esto, nuestra imaginación, lo que sí. nosotros trasladamos de acá al hecho, que ese fue el gran cuarto propio del que hablaba Virginia, ese espacio de libertad donde podíamos ser quienes vinimos a ser, ¿no? Ujú. Bueno, tu nombre es una referencia ineludible como directora, guionista, productora cinematográfica. Ahora, este espectáculo, cuando haces estos espectáculos, ¿es una tregua? ¿Volver a escena es una tregua en tu carrera como cineasta, como productora, como guionista? Totalmente, es algo donde vuelve la actriz, la intérprete, también la narradora, y bueno, a mí me gusta el escenario, me gusta. Me Ujú, gusta estar hablando con vos ahora, me gusta poder expresar las ideas y siento que me da una oportunidad el teatro siempre. Eh, Hay algo muy lindo que pasó con esto de José Ignacio, que se llama La Guarida, el espacio que es al aire libre y es muy lindo, y me lo trajo una amiga de mi hija Soledad, Martina Escurra, y me propuso, y hace 4 años que todos los veranos llevo algo. sí, Este último verano hicimos una charla con Boyolmi, con y la verdad Boyolmi. es que me encanta hacerlo, ¿sabes? Lo disfruto mucho y es algo que armo en poco tiempo, que no tiene todas las dificultades que puede traer una película. Eh, es algo que disfruto mucho Ujú, y que ujú. lo tenemos probado, que a la gente, por suerte, le gusta este que estamos haciendo ahora. Y ahora, después de otras palabras, ¿hay alguna otra historia para poner en escena, para contar audiovisualmente, si cabe la palabra? Hay una película que quiero filmar en Irlanda y ya tengo el guión. Lo escribió Naomi Sheridan, que es la hija de Jim Sheridan, el gran director de películas como En el nombre del padre, y es un amor, una mujer divina que tuvimos la suerte de que quisiera tomar la tarea, y trabajé con ella durante muchos meses semanalmente, porque la idea es mía, la historia es mía, nació de un sueño y de un trabajo con el ensueño creativo. Y la verdad es que tengo un guión maravilloso, re lindo. Y Ujú, ahora, bueno, está la lucha esta de la que hablaba antes, que es conseguir, tenemos ya tentativos coproductores en Irlanda, ajá, y tengo que viajar a ver si lo puedo cerrar, a ver si consigo la financiación que falta. Yo obvio que voy a financiar una parte, pero... Pero bueno, es una película que puede tener un costo más alto por estar hecha fuera de acá. No lo sé bien ujú. cómo se va a armar, pero tengo tanto deseo y tanta determinación cuando me pongo en la cabeza algo, que espero que salga. Me consta que es así, Teresa Constantini. Bueno, el título, otras palabras, evoca la búsqueda de nuevas formas de decir y de comunicar, ¿no? ¿Cuáles son esas otras palabras que vos necesitas expresar en este momento? Y bueno, hay varias, ¿no? Paz, justicia, eh, Ujú, esas dos, ¿qué más se me ocurre? Ah, esas dos me tienen muy cercana a este momento. ujú. Eh, pero sobre todo, como la paz, yo siento que estoy tranquila haciendo mi vida, y que de repente algo que se hizo público, eh, no.
digamos, no era esperado y no condice con lo que ha sido mi tiempo en estos años, ¿no? Entonces, sí, yo diría que paz, justicia, qué sé yo, tranquilidad. Claro, tranquilidad, empatía también, ¿no? Es decir, bueno, Empatía, si alguna vez fuimos empáticos, tratemos de volver a hacerlo, ¿no? sí, misterio hay también, ¿no? Silencio, qué sé yo, tanta cosa. Bueno, Pero bueno, cine, teatro también, libro, claro. porque estoy escribiendo mi libro también, en medio de todo Bueno. esto. Yo estoy escribiendo mi libro, donde, bueno, esto que sucedió empujó como a que el libro tomara otra forma, pero estaba escribiendo mi libro, mis memorias, en realidad a pedido de mis hijos, de mis nietos. Es lindo poder dejarles el cuento. Y bueno, hace unos años que estoy trabajando en eso, pero muy a destajo, ¿viste? Y ahora me puse a full. O sea que estoy con bastantes cosas, Julia, me doy cuenta. Bueno, pero siempre activa, creativa, así que eso está bueno, más allá de las dificultades que otros pongan, ¿no? Las piedras que intenten poner en el camino. Vos sos Teresa Costantini y de esto no hay duda ninguna. Teresa, bueno, gracias por estar aquí en GPS Audiovisual Radio. Sé que te estamos interrumpiendo una reunión muy importante que tenés en este mismo momento, pero bueno, muchísimas gracias. Solamente recordar que Otras Palabras con Adriana Salonia y Teresa Costantini se presenta el sábado 1 y el miércoles 5 de agosto en Clásica y Moderna. Teresa, un beso enorme y muchas gracias. Beso enorme a vos y gracias, Julia, porque sos un sol, de verdad. Gracias. Gracias. Y esta fue entonces es el cierre de nuestra emisión de hoy de GPS Audiovisual Radio, este encuentro con Teresa Costantini y bueno, con los protagonistas del cine argentino. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima a las 19 en vivo aquí por Radio Trend Topic. Y ya saben, vean cine argentino. Gracias. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.